Jóvenes, muy buenos días. Tengo problemas de conexión, ha estado fallando intermitentemente el internet, entonces me aseguré y les grabé un video y lo subí para que ustedes no pierdan pues la clase de hoy. Entonces hoy vamos a solucionar el ejercicio que les dejé propuesto ayer, el que dice que se sube un bloque de 20 kilogramos por un plano inclinado de 30 grados y 5 metros de altura a través de una cuerda. 5 metros de altura, o sea, me dan lo que tiene de masa el bloque, el ángulo y la altura. No me dicen cuánto se desplaza, pero me dicen que sube. Y me piden que haya el trabajo de la tensión, de la fuerza de rozamiento, del peso y de la normal. Que haya el trabajo. Entonces lo primero que debo hacer es hallar las fuerzas de tensión, de fuerza de rozamiento, la fuerza del peso y la fuerza de la normal. Porque recuerden que W es fuerza por distancia por el coseno del ángulo. Entonces vamos a mirar. Calculamos primero el peso, que es una fuerza, ¿cierto? Que es masa por gravedad, 20 por 9,8, me da 196. Pero recuerden que esto es un plano inclinado, por lo tanto va a tener el peso por el seno del ángulo y el peso por el coseno del ángulo. Y aquí están sus dos valores, ya descompuestos. Calculamos la normal. Recordemos que la normal es WY o es masa por gravedad por el coseno del ángulo, es decir, que va a tener el mismo valor que el peso en Y. ¿Listo? Para la fuerza de rozamiento es μ por la normal, ya hallamos la normal. Entonces multiplico la fuerza normal por el coeficiente de rozamiento, me daría 42.44. Pero yo no tengo la tensión de la cuerda, ¿verdad? Y no hay ecuación para la tensión de la cuerda. Luego planteo la sumatoria de fuerzas en X, tal como lo vimos para las tensiones, y hacemos entonces la tensión que va hacia arriba menos el peso menos la fuerza de rozamiento igual a 0. Luego, si despejo la tensión, sería el peso en X más la fuerza de rozamiento, y esos dos valores ya los hallé. El peso en X es 98 y la fuerza de rozamiento 42,44. Eso me da un valor de 144,44 newtons. Otro dato que no me dieron fue la distancia, pero ustedes, como son tan duros en trigonometría, pues simplemente con el seno del ángulo, que serían los 5 metros de altura, dividido entre la distancia, despejan D. 5 sobre el seno de 30 me daría 10 metros. Y finalmente pues reemplazo mis ecuaciones. W de la tensión sería 140,44 por la distancia que acabo de hallar, que es 10 por el coseno de 0. Siempre, ¿por qué? Porque la tensión y el desplazamiento van en el mismo sentido, entonces va a ser 0 grados. Eso me da 1404,4 julios. El trabajo de la fuerza de rozamiento, entonces busco el valor de la fuerza de rozamiento, que es 42.44, lo multiplico por 5 por el coseno de 180. ¿Por qué de 180? Porque recuerden que la fuerza va subiendo, la distancia va subiendo, perdón, y la fuerza de rozamiento va contraria, entonces se forma un ángulo de 180. El trabajo del peso, que sería el peso, el valor de los 196, el valor de 196, ¿listo? No es la descomposición, acá utilizamos el peso completo, por la distancia, que son los 10 metros, por el coseno de 240. ¿De dónde sale ese 240? Pues ustedes observan que el peso de X es esta componente, ¿cierto? Entonces de aquí hasta donde está el desplazamiento, todo este ángulo es de 180 más 60 de este triangulito de acá arriba, serían los 240. ¿Listo? Por eso es el ángulo entre el peso y la distancia, peso y distancia. O lo pueden hacer también con este ángulo del peso y la distancia que iría hacia arriba, este ángulo de acá adentro, que sería 90 más 30, 120, y tiene que dar exactamente lo mismo, menos 980. Y el trabajo de la normal, que sería la fuerza normal por la distancia por el coseno de 90. Recuerden que siempre el trabajo de la normal es 0, siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? ¿Hacia dónde va la normal? ¿Hacia dónde va el desplazamiento? 90 grados. Miremos el de la tensión hacia arriba y el desplazamiento hacia arriba 0 grados. El desplazamiento hacia arriba y la fuerza de rozamiento hacia abajo 180 grados. De ahí es donde salen todos los ángulos. ¿Listo? Les repito,
el del peso y el desplazamiento lo pueden medir por arriba o lo pueden medir por abajo. Por eso pueden utilizar 240 o 120 y les va a dar exactamente lo mismo. Listo muchachos, nos veremos la próxima semana para resolver cualquier duda que tengan.